inédita en la República Argentina, donde se sostiene que un medio gráfico, en este caso la capital de Rosario, ejerció violencia simbólica contra una mujer víctima de un intento de femicidio. En todo caso, se habla de violencia simbólica por el relato que ejerció precisamente este medio sobre cómo fueron los hechos y, en todo caso, la revictimización que sufrió la mujer. Vamos a hablar precisamente con quien fuera la víctima entonces, Lía Basso, y con Betiana Pérez, la abogada querellante que la acompañó en el proceso, en este largo proceso que comenzó en el año 2015. Lía, Betiana, buenas noches, bienvenidas a ambas. Germán Giachero la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Gracias por atendernos, por estar ahí, por dialogar con nosotros aquí en Canal 20 Noticias. Bueno, empezamos a dialogar con Lía, ¿sí? En principio, contanos un poco, hoy, tras todo este peregrinaje judicial y todo lo que significó para vos en lo personal, llegar a esta instancia decisiva donde se trata de una sentencia judicial inédita en el país y que reconoce cómo un medio de comunicación ejerce violencia simbólica, en este caso, en contra tuya. Sí, exactamente. En realidad fue un recorrido bastante largo, como vos relatabas. La publicación del diario se hace al día siguiente del intento que yo sufrí de femicidio, el 22 de marzo del 2015, y el proceso legal lo comenzamos en el 2016. Hubo un primer fallo donde se reconocía la violencia que yo había sufrido por el medio de comunicación, pero en términos individuales. Por eso apelamos con Betiana, que es una de mis abogadas, y a Yelén, que es la otra, este fallo, y finalmente, bueno, en esta última instancia sí pudimos tener un fallo con perspectiva de género donde realmente reconocía que la violencia que había ejercido el diario no solamente era hacia mí en términos individuales, sino también en términos colectivos, debido a que cuando un medio de comunicación aborda de una forma tan irresponsable una noticia sobre un intento de femicidio, reproduce los patrones socioculturales que promueven y legitiman las asimetrías de poder y las violencias de género. Lía, ¿podés contarnos en términos concretos, más allá, supongo, del dolor, que significa recordar algún momento vivido? Bueno, ¿qué fue lo que pasó y cómo, en todo caso, este diario, este medio, ofreció el relato de los hechos que derivaron en todo este proceso judicial? Bueno, la situación que se dio fue que en el marco de una separación, donde yo me estaba separando de la persona que era mi pareja, justamente porque sufría una situación de violencia, él me lleva engañada al departamento en el que vivíamos y bueno, me dispara 2 veces a la cabeza, luego me dispara una tercera vez, yo me termino escapando y él se suicida. A partir de esa situación, el diario, como decía anteriormente, al día siguiente, publica una nota donde en líneas generales se invisibiliza absolutamente el intento de femicidio, dicen que es un disparo que me rozó la nuca, y también se invisibiliza la violencia de género que yo vivía, se dan datos inexactos e inventados de cómo ocurrió el hecho, se me identifica como Lía B, se dice mi domicilio exacto, se dice el nombre de la persona que era mi pareja, por lo cual fácilmente toda la población pudo reconocer que se trataba de mí esa nota, y de alguna manera confunde quién es la víctima y quién es el victimario en esta situación. En todo caso, lo que hizo la publicación es legitimar un accionar violento, en este caso. Sí, absolutamente. En realidad lo que hace es tergiversar absolutamente qué fue lo que pasó y además también me estereotipa negativamente, con lo cual la nota de alguna manera termina pareciendo que me culpabiliza a mí de su suicidio, al no abordar que en realidad lo que pasó fue un intento de femicidio. Y esto también hace que los comentarios que tiene esa nota sean sumamente violentos hacia mi persona, de las personas lectoras. Bien, Betiana, ¿qué significa
este fallo, esta sentencia que resulta inédito en la República Argentina. Y por otro lado, también esta es una segunda instancia, porque ya había habido un fallo en primera instancia, que no era completo de alguna forma. ¿Podés comentarnos sobre esto? Sí, bueno, retomando un poquito lo que estaba diciendo Lía antes, la nota en el diario La Capital es uno de los diarios más importantes de la ciudad de Rosario, que tiene su versión digital y su versión impresa. Ese foro de opiniones a que hace referencia Lía está en la edición digital del diario, y la nota en cuestión, más allá de mostrar un montón de falsedades e inexactitudes, hace como un relato novelesco y distorsionado de la situación, y finalmente lo que hace también es como de alguna manera justificar el accionar del agresor, básicamente, y haciendo como una inversión de quién sería el responsable, en este caso como que la muestra como responsable a Lía de esta situación. Nosotras cuando tomamos el caso, en realidad siempre lo estuvimos conversando con Lía, tanto Ayelén como yo, Ayelén es mi socia, para ver cómo abordarlo judicialmente. Y digamos, la manera de llevarlo a cabo fue a través de una demanda de daños y perjuicios. Estuvimos buscando jurisprudencia al respecto para ver, digamos, en qué nos basábamos, cómo nos basábamos para proceder en esta acción, sobre todo porque nosotros queríamos visibilizar el contexto en el que el diario también ejerce violencia hacia Lía. Esta violencia que está enmarcada en la ley 26485, que es la ley, como vos decías al principio, es la modalidad de violencia mediática, con la tipificación de violencia simbólica, también violencia psicológica, y de alguna manera nosotros queríamos enmarcarlo bien en ese contexto a la demanda de daños. No encontramos ningún tipo de jurisprudencia, ningún precedente previo similar a estas características. Entonces, bueno, fuimos charlando con Lía y con Ayelén cómo enmarcarlo, y hacia allá fuimos. Como también estaba diciendo, hubo un fallo en primera instancia que fue parcialmente favorable hacia nosotras, porque dice de que el daño que ocasionó el diario hacia Lía fue un obrar antijurídico, que es reprochable hacia el diario, porque justamente esto, hubo una invasión a la intimidad, y digamos hubo datos falsos, inexactos, pero invisibiliza de alguna manera el contexto de violencia de género que nosotros queríamos dejar claro. Nosotros pedíamos dos cosas en la demanda. Por un lado, la reparación económica, que es lo que se tiene que basar en una demanda de daños y perjuicios principalmente, y por otro lado, una reparación de carácter simbólica, basada en esta violencia de género que ejerce el diario, que consistía en que el diario publique la sentencia condenatoria en el mismo diario, en la misma sección de noticias que había salido la publicación de esta noticia sobre Lía. ¿Esto lo hizo? Y a su vez, también lo otro que pedíamos, que publique una nota sobre violencia mediática. Porque lo que nosotros queríamos en suma es que esta actitud del diario no se vuelva a repetir. Queríamos marcar un precedente en ese sentido. Y el fallo de segunda instancia, el fallo de Cámara, nos da la razón a ambas peticiones. Por un lado, la reparación económica, y por el otro lado, esta reparación de carácter simbólico, que finalmente lo hizo la publicación hará 2 semanas atrás. El diario, digamos, los argumentos que sostiene para negar su responsabilidad es básicamente haber dicho que protegió la identidad de Lía, cuestión que claramente no hizo. También lo que menciona fue que actuó en el ejercicio regular de su derecho a informar. Acá la Cámara fue bastante contundente al decir que no se está cuestionando que se haya publicado un hecho acontecido ese día, sino lo que se está cuestionando es un obrar
encaminado a cómo se transmitió eso. Digamos, y utiliza la palabra de que en ese momento el relato fue claramente sexista hacia la persona de Lía y hubo un sesgo bastante imputativo en cuanto a esta responsabilidad que socialmente le quiere reprochar a Lía sobre el suicidio de Diego, que era la expareja de ella. Y en este caso es un antecedente, o marca este fallo, esta sentencia, un antecedente trascendente en este sentido, ¿no? Sí, es trascendente porque también lo que menciona en el mismo fallo es la ley 26485 y también que lo enmarca en los tratados de jerarquía constitucional que protegen estos derechos, sobre todo hacia las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación. Y el precedente es que se mencionan las violencias por su nombre. En este caso hubo un ejercicio de violencia mediática por parte del diario. Bien, Betiana, Lía, les queremos agradecer de Canal 20 Noticias por este contacto. Y Lía, imaginamos que ahora un poco más tranquila, ¿no? Después de este largo proceso. Sí, absolutamente. De alguna manera, desde el primer momento, yo necesité que el diario me deje contar mi versión de los hechos. Me lo negaron rotundamente en múltiples oportunidades. Y bueno, de alguna manera, si bien tuve periodistas como Sonia Tesa, que ella me dio la voz para poder contar lo que había pasado y siempre nos acompañó durante este juicio, ver que el mismo diario que me había dañado tanto pueda terminar publicando el fallo y tener un fallo con perspectiva de género, bueno, para mí es muy importante también por todas las mujeres y disidencias sexuales que no han podido pelear por cómo las han tratado los medios de comunicación y para sentar un precedente para todas las personas que quieran en un futuro poder usar este fallo para pelear sus propias batallas. Lía Basso, Betiana Pérez, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros avanzamos, tenemos más información para presentar.